protagonista siempre, un protagónico. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlas, amigas. Estamos de nueva cuenta en nuestra tercera emisión en vivo de la plataforma 4B TV. Ya tuvimos en la mañana aquí a los maestros de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Posteriormente, nuestro programa en vivo, su servidor Javier Cruz y Olga Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial. Y ahora una tercera emisión en vivo. Olga Alicia, por favor, bienvenida, bienvenido, mi estimado Armando Duarte Moller. Por favor, Olga. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada miércoles. Armando Duarte Moller, sociólogo, con maestría en estudios de desarrollo global. Siempre me impresiona mucho es más esta especialidad. Sí. Es más el cachete. Maestría en estudios del desarrollo global. Bueno, pues el tema que nos convoca este día es el del magisterio. Usted sabe que están en pie de lucha maestros de Baja California en todos los municipios del país. Incluso el día de ayer, por iniciativa de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, tomaron todas las instalaciones de gobierno del estado y van para 10 días, creo que se cumplen hoy, luchando con plantones, movilizaciones, comisiones, de todas las formas pacíficas posibles, porque se les paguen las pensiones y las jubilaciones. Se estima que hay alrededor de 7,000 maestros en el estado con este problema de la falta de pago de sus jubilaciones. 3,000 de ellos están en un limbo, una figura que creó el gobierno estatal de Francisco Vega y que le llamó algo así como liberados, ¿verdad? Que son maestros que ya tienen demostrado su derecho a pasar al estatus de la jubilación, pero como no hay dinero, ¿verdad? Entonces los tienen así como en una lista de reserva para cuando tengan estos recursos liberarlos. Sabemos por otra parte que la federación ha entregado partidas cuantiosas al gobierno del estado para ir jubilando a estos maestros, pero no hay transparencia en la manera en que se han administrado estos recursos. De hecho, estas partidas han sido motivo de varias observaciones por la Auditoría Superior de la Federación. Resultado, ahorita hay maestros de 3 sindicatos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CETE, el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, y el 7, que yo imagino que es el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales de Trabajadores de la Educación. CENTE, CETE y 7, con diferentes niveles de coordinación, pero unidos en torno a esta demanda, Armando. Y ese es el tema que queremos tratar, pero llevándolo más a fondo también con el planteamiento ya hecho por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que presentará él personalmente, hizo el compromiso de presentar la iniciativa de derogación de la reforma educativa, que fue un compromiso de campaña, derogar la reforma educativa. Abordaremos este tema, pero sobre todo, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en concreto, en lo inmediato, para satisfacer las demandas de los trabajadores pensionados y jubilados del magisterio y en general de interés para todo el país? Una vez derogada la reforma educativa, ¿qué hacemos con la educación en México? Que sabemos, pues, ha caído mucho en su calidad, ¿no? Armando, antes te voy a pedir un momentito que me regales nada más un minuto, porque en el programa pasado, cuando estábamos en el noticiario Galicia, sí, nos informaban de una manera extraoficial de que el gobierno del estado había anunciado que ya estaba depositando los cheques para los más de 7,200 trabajadores que tienen el paro en este momento en Baja California, porque les había depositado su dinero. Lo confirmamos, amigos y amigas. Cuando son en Baja California a las 12 de la mañana, las 12 del mediodía con 30 minutos, tiempo de Baja California, les podemos confirmar que efectivamente ya el gobierno de Baja California acaba de emitir un comunicado de prensa en donde está diciendo que está depositando hoy en la mañana más de 300 millones de pesos para que se puedan entregar a los maestros en el transcurso de hoy, y que
pueden ser efectivos ya en los bancos a partir del día de mañana jueves 8 de noviembre. Esto lo acabamos de confirmar. La Administración Estatal manifiesta su respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación y nos reiteramos solidarios a sus peticiones a quienes llevan una vida dedicada a la construcción de bajacalifornianos de bien. Lo acaba de anunciar en este momento el gobierno del estado. Ahora sí, disculpa. Sí, pues celebro que el problema esté en proceso de solución, en vías de solución, porque estuve yo platicando con algunos amigos maestros jubilados que la verdad estaban viéndoselas bastante difíciles, ¿no? Porque dependen absolutamente de ese ingreso, tienen compromisos, pagos de servicios, hipotecas, no sé, o algunos otros créditos en los que tienen que estar abonando, y pues de manera abrupta, ¿no? Dejaron de recibir sus ingresos y pues no tenían manera de hacerle frente a esta situación. En este sentido, yo celebro que el día de hoy se haya anunciado por parte del gobierno del estado, pues que se haya resuelto ya, o que esté en vías de solución el problema. Sin embargo, hay que comentar, creo que es fundamental esto, que el hecho que se presentó refleja una situación de irregularidad en el manejo de las finanzas públicas, que ese es el problema. Sí. Más allá también del problema muy delicado, como yo lo explicaba hace un momento, de quienes dependen de estos ingresos. Es un problema que yo lo menos que plantearía sería que se demandara, se exigiera una explicación a quien tenga que darla. No sé si el gobierno del estado, no sé si el gobierno federal, porque entre los dimes y diretes que se dieron en los últimos días, no sabemos exactamente quién tiene la verdad, quién está hablando. Está mintiendo. Ajá, porque el gobierno del estado argumentaba que no había hecho los depósitos pues porque no contaba con recursos, y que esa ausencia de recursos era porque el gobierno federal no había depositado oportunamente los fondos con los que pagan ellos estas pensiones. Pero luego viene un desmentido por parte de las autoridades federales en el sentido de que eso no era cierto, que ellos habían estado depositando oportunamente y en cantidad suficiente los recursos para que el gobierno del estado pudiese hacer frente a este compromiso. Entonces, en alguna parte alguien no está siendo completamente honesto, está mintiendo, y este es un serio problema. ¿Por qué? Porque refleja, ya sea por parte del gobierno federal o por parte del gobierno del estado, un manejo administrativo poco eficiente, opaco, que de manera injusta afecta la situación de los trabajadores de la educación que se han jubilado. Sí, incluso como una puntualización a lo que estás diciendo, Armando, por parte de funcionarios federales, lo que se le planteó también al gobierno de Francisco Vega en ese desmentido fue que tenía que haber hecho las solicitudes y las gestiones en tiempo y forma. Dijo, y con esto no fue clara tampoco la declaración que hizo, pero dio a entender que hubo ahí deficiencias del gobierno estatal para solicitar la manera en que se gestiona, que se solicita este recurso. Entonces, cuando nosotros dimos a conocer esta información, nos quedamos con la duda de si realmente se había depositado el dinero o no por parte de la federación, y si no lo hizo, si había sido porque no se había solicitado adecuadamente, siguiendo los canales adecuados. Pues tiene que haber una explicación y alguien tiene que asumir la responsabilidad, porque este es un problema delicado. No se puede estar jugando con la tranquilidad y el bienestar de personas que durante mucho tiempo dedicaron su vida a una labor tan encomiable como es la educación. Y por una circunstancia, qué sé yo, de falta de, digamos, diligencia, ¿no? de parte del gobierno del estado, o por la irresponsabilidad en el manejo de los recursos
tanto puede ser que sea el gobierno del Estado, puede ser que sea el gobierno federal, se esté sometiendo a estas situaciones tan delicadas, a este número tan importante de trabajadores, más de 7,000. Sí. Y que además la respuesta que den tendría que lugar en el problema de hoy, de este momento, pero el problema de la falta de pagos a los jubilados viene de años atrás. Sí, eso independientemente de lo que haya sucedido ahora. ¿Cuántos años teníamos escuchando esto, Armando? Yo desde que me acuerdo. Sí. El problema de las pensiones es un problema que viene desde finales del siglo pasado. Y había habido voces que habían advertido, tanto al gobierno federal como al gobierno del Estado, de que tenía que hacerse algo para el manejo de las pensiones. Porque como cuando fueron establecidas y se elaboraron los programas, debió haber habido estudios actuariales. Ajá. En los que se estableciese con mucha precisión lo que iban a ser el monto de las aportaciones para que se pudiera sustentar. Y esto está también en relación con, digamos, lo que se llama el bono demográfico, es decir, sí, cuántas personas están trabajando y que sustentan a tanta cantidad de jubilados. Yo leí por ahí una nota en la que alguien señalaba que el equilibrio estaba en que por cada jubilado debía de haber unas 6 o 7 personas en activo, trabajando, para que sus aportaciones, bueno, fueran las que fueran alimentando ese fondo. Sí, subsanaran ese fondo, ¿no? Para hacer el pago, y que había solamente 3. O sea que hay un déficit. Un déficit de 3 ingresos. Ajá. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que el crecimiento, por ejemplo, en las plazas dentro del sector educativo ha crecido con lentitud. Hay déficit de maestros. ¿Por qué? Porque las políticas de gasto o de inversión, como le queramos llamar, en este campo, se han venido reduciendo. Recordemos hace algunos años, 2, 3 años, cuando el gobierno tuvo necesidad de empezar a implantar recortes al presupuesto por la situación de que la deuda estaba pasándose de ciertos límites y era necesario lograr un superávit para hacer abonos, para tratar de reducirla. Una de las secretarías más afectadas fue la Secretaría de Educación Pública. ¿Y esto qué implica? Bueno, que recortan gastos en infraestructura, recortan gastos en la contratación de nuevos maestros, sí, ¿verdad? Y en otro tipo de actividades que afectan directamente a la situación de lo que deben tener los jubilados como garantía, o sea, las aportaciones que se entregan al gobierno federal. En este sentido, a mí me parece que el gobierno del Estado y el gobierno federal están frente a un serio problema que no tiene otra solución más que el incremento de las aportaciones y el incremento de los ingresos, sí, tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal. Y la contratación de más maestros para resolver de fondo el problema. Eso implica que tengan más dinero para poderlos contratar, es decir, que se incrementen los fondos destinados a la educación y que se contraten maestros. Mira, yo tengo contacto con profesores de estos que están haciendo el doctorado en educación, en pedagogía, en donde yo trabajo, y vienen maestros de diferentes partes de la República y platico con ellos sobre la situación y me comentan que tienen demasiados alumnos. Ajá. O sea, ya los grupos, esos grupos de 30 ya dices, es un sueño. Ahorita son de 40 para arriba y hasta de 50. Como hace que más de 40 años que estábamos así, ¿no? Y aparte, es un retroceso. Hay aparte escuelas multigrado en donde 1 o 2 maestros atienden a todos los grupos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Todos en un mismo salón, ¿no? Las famosas escuelas multigrado. Como estábamos hace más de medio siglo. ¿Qué significa eso? Que no hay suficientes maestros. Hay un déficit importante de maestros, pero no quieren generar nuevas plazas por todo lo que eso implica en términos de costos financieros ante un gobierno, ¿verdad?, que se ha endeudado de manera exorbitante y que nada más este año creo que los compromisos de pago de intereses de la deuda pública rondan los 750,000 millones de pesos. Sí. 750,000 millones de pesos. Entonces, bueno, es un serio problema, ¿no? Sí. Sí, esa fue la cifra que dio a conocer López Obrador ahora que habló del presupuesto para el 2019, ¿no? De los lineamientos generales, que dijo, eso es intocable.
lo intocable, lo que no lo podemos mover, lo que ya está el compromiso de pagar, ¿no? Y en cuanto a la falta de maestros, Armando, pues por un lado tenemos maestros con muy avanzada edad que no se jubilan porque tienen este problema de que las jubilaciones y pensiones no se les pagan, y entonces no se liberan esas plazas para que sean ocupados por maestros jóvenes. Y tenemos el caso de maestros jóvenes que no se les termina de dar una plaza y se la pasan años cubriendo interinatos, ¿no? Interinatos, ajá. Sí. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, aquí lo vivimos en Baja California, hace unos años cuando se dio esto que le llamaba al gobierno del estado la burbuja demográfica, ¿verdad? Que no tenían espacios en preparatorias, ni escuelas, ni maestros para recibir a todos los jóvenes egresados de secundaria, y se fueron por el camino fácil de pagarles colegiaturas en escuelas privadas, que muchas de ellas pues eran escuelas patito. Y la respuesta de Francisco Vega a esta solución es: nos sale más barato pagar colegiaturas que en promedio son abajo de los 2,000 pesos, ¿verdad?, para que entren a esas escuelas privadas, que construir escuelas y contratar maestros para cubrir la demanda de los egresados de secundaria a preparatoria, ¿no? Todo esto son elementos y factores que vienen a explicar la reducción de la planta del magisterio, ¿no?, en activo. Así es. Y mientras menos maestros en activo estén, hay menos aportaciones a los fondos de pensiones, y eso afecta obviamente el interés de los que ya están pensionados y jubilados. El círculo vicioso. Exactamente. Y la otra cuestión es que estas personas que se jubilaron estuvieron cotizando durante todo el tiempo que estuvieron ahí, 30 años o más. Y esos fondos, bueno, a mí no me consta, no tengo evidencia, pero es, digamos que, del conocimiento público, ¿no? La gente lo comenta, y bueno, cuando el río suena es porque agua lleva, que esos fondos han sido mal utilizados por el gobierno. Mira, se ha demostrado por lo menos en 2 casos, ¿no? Uno son los afores, en general de los trabajadores, que ya nos damos cuenta a toro pasado de que decidieron por ahí las cúpulas de poder político y económico echar mano de esos recursos para invertirlos en lo que a ellos se les antoja hacer, y el trabajador ni cuenta se da. Entonces toman sus recursos y se los llevan, y eso repercute, porque nunca repercute en ganancias esas inversiones para los fondos de los trabajadores, ha repercutido en pérdidas. Las pérdidas son para los ahorros de los trabajadores y las ganancias son para los inversionistas privados. Ellos no pierden, ellos cobran su comisión, y si les va bien en la inversión, pues qué bueno, pero si no, de todas maneras cobran. Armando, tenemos entonces un panorama bastante desalentador, no de este conflicto que tenemos actualmente en Baja California, sino que esto es un problema nacional impresionante. Lo que se supone que era una reforma educativa no incluyó los planes de estudio, no incluyó también una reestructuración general de las formas en las relaciones entre sindicatos o dirigencias de los sindicatos, también con el poder formal, con los poderes fácticos. Ahí sigue la iglesia todavía metida al fondo, de una manera importantísima, educando a muchísimos millones de mexicanos. Tenemos estos problemas enormes también con la cuestión de la infraestructura. Es impresionante, hace rato los maestros de la sección 2 aquí en Ensenada nos estaban diciendo que en las secundarias pues, los baños son una asquerosidad, y aparte están incompletos, no funcionan adecuadamente. A los padres de familias, cada principio de ciclo escolar se les pide una cantidad X de apoyo, que incluyen incluso hasta papel de baño, cosas así. Y pareciera ser entonces que estamos ante un sector educativo en el que se presume, tanto por el gobierno federal como los gobiernos panistas aquí en Baja California, que se hace la mayor inversión presupuestal, que son siempre el sector más aplicado en materia de recursos públicos, y sin embargo pues vemos lo que está sucediendo con este tema, más aparte los interinos y tantos problemas que se han estado generando en el sector educativo de Baja California, que en los últimos 5 años, 6 años. ¿Cómo emprender entonces un cambio de paradigma? Aquí sí estamos hablando de cosas estructurales, fundamentales para el futuro desarrollo al corto plazo de este país, porque también el rezago que tenemos con relación
ya no nada más hablemos de la ciencia y de la tecnología, sino de la misma educación básica con relación a otros países. Es impresionante este retraso. ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo atenderlo? Bueno, son tantos frentes que, ¿por dónde empezar? Sí, lo primero que habría que decir es que esta expresión que hacen los funcionarios, como presumiendo de que el presupuesto destinado a la educación es un presupuesto muy alto, si lo relativizas, es decir, si lo comparas, pues resulta que no es lo más adecuado. Puede que sea el más alto, pero eso, si lo comparas con lo demás, lo único que nos dice es que amolados estamos en otras áreas, porque si esto es lo más elevado en gasto, pues y no es lo que se requiere, pues cómo estarán las otras partes, ¿no? Sí. Un dato, mira, México pertenece a esta organización que se llama la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a una cantidad determinada de países que son los países que tienen el Producto Interno Bruto más alto. Y hay un indicador, es cuánto invierte en educación cada país en términos de su Producto Interno Bruto, así como porcentaje, ¿no? Y bueno, el dato que tenemos aquí es que México, de esos países, en donde están otros países menos desarrollados que el nuestro, con un Producto Interno Bruto más pequeño que el nuestro, como podría ser, no sé, Argentina, Chile, bueno, México es el último lugar de la OCDE en cuanto a inversión por alumno. Por alumno. O sea, ¿cuánto gastas por estudiante? Gasta muy poco. Entonces, lo que pasa es que si lo comparan con otros países que tienen menos habitantes, dicen, no, es que nosotros gastamos mucho. Pero si eso lo conviertes en términos reales, es decir, lo relativizas y dices, a ver, ¿cuánto estás invirtiendo por alumno? Resulta que somos el último país de la OCDE en cuanto a inversión por alumno. O sea, gasta demasiado poco. No gasta lo suficiente. ¿No corresponde entonces al tamaño de la inversión que se dice que se aplica en el sector? No corresponde al tamaño del Producto Interno Bruto. O sea, un país con un Producto Interno Bruto como el nuestro, somos creo que la economía entre 12, la 11 y la 12. Estamos invirtiendo menos en preparar a nuestros estudiantes que aquellos que tienen el 20 o el 25, ¿no? O sea, estamos por encima de ellos en tamaño de economía, pero estamos por debajo de ellos en cuanto a inversión por alumno. Es muy poco lo que se invierte por alumno. Y bueno, es cuestión nada más, tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? ¿Cómo están las escuelas? ¿Verdad? ¿Cómo está la saturación en los grupos de 40, 50 pobres maestros, ¿no? Claro. Y luego que no les paguen. Bueno, entonces yo creo que ahí está un problema por donde se debe de empezar. México tiene que lograr invertir por alumno la cantidad necesaria, suficiente para una buena educación. Tiene que aumentar su gasto o su inversión en educación. Tiene que ser un crecimiento importante en educación. Si le pones cifras, ¿cuánto debería de ser del Producto Interno Bruto? Bueno, no tengo exactamente el dato. Aquí estaba yo checando. Creo que es el 8% lo que recomienda la OCDE y también la UNICEF, el 8%. La UNESCO. La UNESCO. Sí. Creo que es el 8% del Producto Interno Bruto de Educación, ¿no? Dice $3,703 por alumno, por año. Esa es la cantidad que está invirtiendo México. Es lo que está invirtiendo México. Por cada alumno. Exactamente. Y de educación básica. De todos los todos los niveles. De todos los niveles, sí. No, pues imagínate lo que se tiene que invertir para un estudiante universitario, pues ahí se va una cantidad importante de esos 3,000 y feria, ¿no? Porque cuando empezó el gobierno de Vicente Fox, que ya se estaba hablando entonces de una crisis en el sistema educativo mexicano, de niveles muy bajos de aprovechamiento en materias fundamentales como el manejo del lenguaje, el español y las matemáticas o la aritmética, ¿no? En ese tiempo se mencionaba que se estaban invirtiendo menos del 2% del Producto Interno Bruto en educación. Y lo recuerdo porque hubo una propuesta en la Cámara de Diputados de que se cumpliera la meta establecida por la OCDE y la UNESCO y que estas eran del 8%.
Entonces se planteó esta propuesta, creo, no estoy segura si se aprobó, fíjate, incluso si se aprobó durante el sexenio de Fox o fue en el siguiente, pero fue un acuerdo del Congreso que se considerara en los presupuestos de los años próximos tener este porcentaje del PIB destinado a educación. Sí, mira, aquí tengo el dato ya. México gasta $3.700 en promedio por alumno de todos los alumnos que tiene. El promedio de la OCDE son $10.759. O sea, 3 veces más. 3 veces más. Y es el promedio, ¿eh? No es lo que invierten los países que invierten más. La OCDE, como podría ser Finlandia, por ejemplo, que ronda los 15, $18.000 por alumno por año, ¿no? Bueno, México invierte muy poco en educación, también por eso tenemos los problemas que tenemos. Entonces, a tu pregunta, la primera... Esa sería una primera... una primera respuesta es, hay que incrementar el gasto o la inversión en educación. Al tamaño del país, el Producto Interno Bruto y la cantidad de muchachos que están en la escuela. Okay. Ahora, esto no es algo sencillo, ¿por qué? Por cómo están las finanzas públicas, ¿no? Tenemos finanzas en donde el margen de maniobra que tiene el gobierno para hacer estos incrementos es muy bajo. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero comprometido. Mencionábamos hace un momento, y lo dijo López Obrador, eso es intocable, los 750,000 millones que bien caían, que se invirtieran en educación, pero que se tienen que pagar de intereses de una deuda de los gobiernos anteriores. Deuda que por lo demás, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que está por terminar, pasó de 5,000 a 10,000, a 10 billones, de 5 a 10 billones de dólares, la deuda general del país, ¿no? La deuda general. Entonces, tiene que haber una política en la que el Estado incremente sus ingresos. Lo ha dicho López Obrador, no voy a aumentar los impuestos en este momento, ni voy a incrementar los costos de los servicios y este tipo de cuestiones que ofrece el gobierno. ¿Por qué lo hace cuando tiene estas necesidades? Bueno, yo me imagino que porque primero quiere convencernos de que el dinero se va a invertir bien. ¿Para qué? Para que la gente en un momento dado pueda decir, ok, estamos de acuerdo en pagar más impuestos, ¿no? Sobre todo los que más tienen. Porque los estados que más invierten, los gobiernos que más invierten en educación, son gobiernos que tienen tasas impositivas mucho más altas que las mexicanas. Claro. Con relación al Producto Interno Bruto, la recaudación del gobierno mexicano anda en el 11-12% del Producto Interno Bruto. Y hay países que captan el 40% de su Producto Interno Bruto por vía impuestos. Pero la gente en esos países gustosamente paga los impuestos. ¿Por qué? Porque tiene excelentes escuelas, tienen maestros bien pagados, sus hijos están bien educados, pero además no hay baches en las calles, tienen servicios médicos de calidad, no les faltan medicinas, la gente puede atenderse con confianza en las instituciones de salud pública, tienen un transporte público eficiente, bueno, cómodo, ¿verdad? Barato. O sea, la gente cuando ve que sus impuestos trabajan, no le escatima para pagar. El problema es que en México tenemos una calidad en la gestión de los servicios públicos malísima. Y todo el mundo dice, no, yo no voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Pues, estoy viendo primero que en la calle donde yo vivo está llena de baches, y por otro lado que se aumentan el sueldo de los funcionarios, como acaba de pasar con la burocracia de Peña Nieto para irse los últimos 3 meses, se aumentaron el sueldo. Para su compensación, su finiquito. Y entonces la gente dice, para eso voy a pagar impuestos. No, es que se los lleve el diablo, ¿no? Y entonces yo pienso que el gobierno de transición lo ha planteado como estrategia. Vamos a demostrarle a la gente que vamos a usar bien el dinero para que más adelante, si hay necesidad de aumentar impuestos, lo hagamos. Es un buen uso del dinero, mi estimado Armando. Esto que está anunciando Andrés Manuel López Obrador, de decir, bueno, voy a invertir también en la creación, en la construcción y la operación de ¿cuántas universidades públicas más? Creo 100. que originalmente eran 50, ya les subió a 100. 100 universidades públicas. Y decir, bueno, y también les voy a dar becas a los muchachos que están estudiando. Les voy a dar, creo que 3,000 pesos, una cosa así aproximadamente, para que se puedan sostener y puedan continuar con sus estudios. Estos programas y estos proyectos de inversión son adecuados ante este panorama de un país en crisis. Yo creo que sí, porque es invertir en lo que verdaderamente te va a sacar del agujero, que es la inversión en educación, en investigación, directa, en ciencia y tecnología, sí.
Y estos apoyos, estas becas, es inversión en estudiantes. Entonces yo creo que este gobierno sí está aumentando la inversión, porque además de el gasto normal de lo que es la Secretaría de Educación Pública y todas las escuelas y todo, sueldos de maestros y lo demás, va a invertir algunos miles de millones de pesos en las becas, que son muy importantes. Mira, yo como profesor universitario me doy cuenta, tengo alumnos que verdaderamente batallan para poderse sostener en la universidad por la falta de recursos de sus familias. Porque es tan la necesidad que la disyuntiva entre sigo estudiando, me voy a trabajar, se convierte no en una disyuntiva, sino en que forzosamente dicen, bueno, pues sí, tengo que trabajar. Sí o no, claro. Y he visto a estudiantes, y la verdad me pesa mucho, buenos estudiantes, que abandonan la universidad en el cuarto, en el quinto semestre. Fíjate que de lo que mencionas, Armando, hace un tiempo hicimos una entrevista al director de la secundaria, Héctor Amigoni, y nos habló de manera así descarnada la situación económica de las familias que está impidiendo que vayan a clase los estudiantes. Dice, me consta, dice, porque me han llegado a plantear este problema los padres de familia. Dice, padres de familia que tienen 2 o 3 niños, hijos en la escuela. ¿Y qué crees? Que los van turnando, ¿no?, para que un día vaya uno, otro día vaya otro, porque no tienen para pagar el camión. Así es. Y esto nos lo comentó el director de la escuela Magoni cuando fue hasta el programa de radio que teníamos entonces para decirnos que él se sumaría a cualquier movimiento que se emprendiera en Ensenada en contra del incremento de las tarifas al transporte urbano y exigiendo que se disminuyera más el precio de la tarifa para los estudiantes, y planteó esta situación así de descarnada, ¿no? Y el otro problema en relación con lo que estás mencionando tú ahorita es que en términos reales se ha disminuido la inversión en educación. Ya estaba viendo yo ahorita unas cifras de la inversión del porcentaje del Producto Interno Bruto destinado por cada país en América Latina a educación. El más alto era el que invertía en 2013 a 2015 Brasil, con más del 8%, por encima de la recomendación de la UNESCO. Más del 8% Brasil. Va disminuyendo, está Chile, Venezuela, muy por encima de lo que invertía México, pero México todavía estaba en el antepenúltimo lugar, con el 13.5% del PIB. Fíjate, más del doble los países de los primeros lugares en inversión de los países de América Latina y del Caribe. Y esta cifra que tú mencionabas al inicio del programa nos dice que nos desfondamos, que nos fuimos al sótano, porque estábamos en el antepenúltimo lugar y ahorita ya somos del último lugar en inversión. Entonces, en términos reales hay menos inversión para educación. Aquí la pregunta tendría que ser, bueno, las medidas que está planteando Andrés Manuel López Obrador van a significar una erogación muy grande. Y la gran interrogante que se hace la gente es de dónde van a salir estos recursos, porque él está planteando el pase automático de los estudiantes a las universidades. Que ningún muchacho, ningún joven, ninguna joven que desea entrar a la universidad se quede fuera de ellas por falta de cupo en las escuelas. Dice, entonces, todos los alumnos que quieran estudiar, todos los jóvenes que quieren estudiar van a tener pase a la universidad, ¿no? Esa es una. La otra son lo que hablabas ahorita, las becas, ¿verdad? El plan de becas, y luego el programa también de apoyo al primer empleo para los jóvenes que ahorita ni estudian ni trabajan. Que egresaron de la universidad y que no tienen trabajo. Que no tienen trabajo. O que no concluyeron los estudios y prefieren trabajar. Bueno, pues hay que darles empleo. Y está hablando de 3,600 pesos mensuales para esos jóvenes, ¿no? Y las becas también por una cantidad grande. Entonces, suman ya miles de millones de pesos. Nos falta conocer de la información que dé el equipo de transición los ingresos. Porque López Obrador lo que dijo recientemente es, tranquilos, tenemos un presupuesto equilibrado, y sí se va a poder cumplir con todo lo que se prometió.
nos queda así la gran interrogante de dónde van a salir los fondos. Pues mira, ha sido insistente en que una parte va a venir del combate a la corrupción, otra parte va a venir de la austeridad y de una reasignación del presupuesto. Del presupuesto. Claro. Es lo que ha mencionado. Y a mí me parece que ya empezó a dar los primeros pasos en esa dirección. Ajá. Yo creo que esto del aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo, es una acción que se inscribe en esta estrategia. Liberar recursos. Porque en vez de estar invirtiéndole a ese elefante blanco Al mantenimiento. Del aeropuerto, no, y además la simple construcción. Y la simple construcción. Simplemente, ¿no? Va a liberar recursos que de no haberlo hecho se verían comprometidos y que obstaculizarían sus programas sociales, ¿no? Claro. Ahora, mira, esto también tiene una lógica, tiene un circuito que si funciona puede ser muy, muy favorable. ¿Qué implica que los estudiantes tengan becas y que el programa de los jóvenes construyendo el futuro, esto del primer empleo? Implica que va a haber un incremento en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Ajá. Es decir, va a haber un incremento en la demanda que va a respaldar, ¿verdad? O sea, si hay más demanda de artículos, va a respaldar la producción de mayores satisfactores, de una cantidad mayor de bienes. Entonces, las empresas que fabrican o que producen estos satisfactores van a tener un estímulo para invertir, contratar más gente, que implica gente a la que le vas a pagar, que también va a consumir, ¿no? Entonces, tú agregas la demanda, ¿verdad? Y provocas una dinámica que bien llevada puede dar como resultado un incremento en la economía, un crecimiento de la economía. Y un crecimiento de la economía implica el pago también de impuestos. Entonces ahí va a haber una entrada adicional de impuestos. Se va a incrementar lo que llaman los técnicos la base tributaria, es la cantidad de gente que paga algún tipo de impuesto, ¿no? Se incrementan los ingresos de impuestos porque aumenta la base tributaria y por otra parte se incrementa también, crece la economía con lo que se le llama, todo lo que has dicho, que es el fortalecimiento del mercado interno. Exactamente. Eso es. Exactamente. Y entonces yo creo que todas estas medidas se inscriben en un conjunto de ideas que tienen relación con corrientes del pensamiento económico que buscan generar crecimiento a partir del desarrollo de la demanda. Claro. Armando, yo también quisiera comentarte esto. Fíjate que, no sé si coincidas, pero por lo que acabas de decir, creo que estaríamos hablando más o menos de las mismas cosas. La educación en nuestro país finalmente también está mal distribuida. Se concentra fundamentalmente en los grandes centros de población y hay un rezago enorme en las zonas rurales. Sí. Pero terrible. Si en las ciudades y en las zonas marginadas de las grandes ciudades tenemos estos problemas de saturamiento, de falta de infraestructura, de malos maestros, en la zona, en la región rural, esto me imagino se triplica. Y en las comunidades indígenas ni... Hay muy poca inversión, ni se diga, hay pocos maestros atendiendo también la educación indígena, que también quiero preguntarte sobre esto. Pero, no sé, siento que también se debe de hacer una gran apuesta en este país, y si es que se pretende mejorar la calidad y la cantidad de centros educativos que tenemos en el país, las escuelas normales rurales deben de comenzar también a ser revaloradas en México y no satanizadas y no castigadas con menos recursos al grado tal de que pues, hemos visto la desaparición, prácticamente el desmantelamiento de los maestros rurales en nuestro país, cuando todavía tenemos estos enormes rezagos que siento yo, a como está en este momento la cultura y la educación también dentro del magisterio y del magisterio urbano, los maestros no van a querer salirse de sus plazas y bueno, tienen toda su razón y tienen toda también su justificación para irse a trabajar en las escuelas rurales. Pero se requiere, por un lado, una enorme inversión también en las zonas rurales para construir escuelas y que escuelas dignas, escuelas que estén funcionando, que estén operando, sí, que sean eficientes y que sean agradables para los muchachos, para los jóvenes que están estudiando ahí, los niños y los adolescentes. Pero por otro lado también generar recursos humanos
para que estas escuelas sean atendidas adecuadamente y no sean el patito feo, ¿verdad? Y no sean discriminadas dentro del mismo magisterio y también por parte de las mismas autoridades educativas del país, que dejan siempre para lo último de lo último el presupuesto y la atención a estas escuelas y a estas instituciones. ¿Cómo ves? Así es. Pues yo siento que estos cambios que va a haber anunciados ya en lo que tiene que ver con la reforma educativa, ¿verdad? Van a fortalecer precisamente la formación de maestros de estas características, de las normales rurales, porque mira, tienes mucha razón, una persona que estudia para maestro en una normal, vamos a llamarla así, urbana, un citadino. Sí, cuando le dicen te tienes que ir a tal comunidad a dar clases y vaya y se encuentra con clases, lo primero que hace es gestionar en el momento en que se pueda su traslado a la permuta. Claro. Sí. No está acostumbrado, no forma parte del entorno, es muy comprensible que lo haga, ¿verdad? Porque pues implica un sacrificio. En cambio, los maestros de las normales rurales son gente que vive en ese entorno. Y que quiere quedarse. Y que además, exactamente, tiene un compromiso. Entonces, en vez de desaparecerlas, yo pienso que se deberían de fortalecer. Y de manera muy importante, porque de ahí surgen los maestros que van a atender todas estas necesidades de la educación en las zonas rurales y en las comunidades indígenas de nuestro país, que están bastante olvidadas. Yo he conocido, otra vez lo saco a colación por mi trabajo en el doctorado en pedagogía crítica, que tengo contacto con maestros, muchos maestros rurales que vienen a tomar el doctorado y que describen, nos platican sus experiencias y las dificultades con las que ellos tienen que hacerle frente a su trabajo. Entonces, ese tipo de maestros se requiere no acabarlos, hay que formar a muchos de ellos. Formarlos más, claro. Sí, porque verdaderamente son la respuesta a esa necesidad. Y resuelven varias cosas a la vez, Armando. Mira, yo tenía una idea de la importancia del normalismo rural, porque pues bueno, tengo una hermana que estudió en una normal rural y gracias a que pudo entrar a ese internado, pudo realizar sus estudios. Si no habría podido concluir la carrera, ¿no? Entonces, la historia de entrada, pues se trata de internados donde los muchachos, las muchachas tienen garantizado un techo, alimentos, tienen el mínimo de condiciones para poder concluir su carrera. Pero cuando tomé conciencia plena de la importancia del normalismo rural, fue a partir de toda la información que ha salido desde 2014, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y nos damos cuenta entonces, ya por historias de vida muy concretas, viendo a los padres que están hablando, conociendo a los padres de estos muchachos, que para muchos de ellos el papá había sido también estudiante de la normal y entonces llevaba al hijo encaminado a esa ruta y el papá entonces había egresado y se había quedado en su pueblo, ¿verdad? Ayudando a su comunidad para que estudiaran los jóvenes. Y en otros casos nos dimos cuenta de muchas historias donde era el primer estudiante, el primer miembro de la familia que con muchos esfuerzos sus padres campesinos, indígenas, muchos de ellos, habían logrado hacerlos llegar hasta la normal de Ayotzinapa y era la esperanza de la familia, ¿verdad? Para que tuviera una plaza, un sueldo, un nombre, un prestigio, ¿verdad? Y que los ayudara a salir de la situación de miseria, y todos tenían como proyecto regresar a sus pueblos de origen, ¿verdad? A retribuir como maestros. Y hay muchas historias de maestros que se han formado en esas circunstancias, y que se han convertido verdaderamente en elementos muy positivos en sus comunidades para tratar de mejorar las condiciones. Sí. Incluso hay una tradición dentro del magisterio rural mexicano de que el maestro en los pueblos, en las comunidades, se convierten en líderes del progreso, del mejoramiento de las condiciones de vida, porque no solamente dan clases, sino que también organizan a la gente, les ayudan a gestionar sus problemas,
vaya, el maestro tiene muchísimo trabajo. Y en esas escuelas les enseñan, perdón Javier, en esas escuelas les enseñan muchas materias que cada vez que platicamos con Manuel Figueroa, por ejemplo, que es un maestro normalista, chihuahuense, egresado de la Normal Rural de Salaices y que alcanzó altos vuelos porque pudo estudiar especialidades en ciencia, ¿no? Y fue maestro del CICESE. Pero cuando platicamos con él, de lo que más se enorgullece es de su origen de maestro normalista, y nos platica de cómo les enseñan a sembrar, cómo sembrar mejor, porque ya saben, ¿verdad? Desde origen que tienen de familia, pero cómo aprovechar mejor la tierra, los fertilizantes, les enseñan a hacer envasados, ¿verdad? De conservas, les enseñan muchísimas cosas que luego van ellos y cómo construir una casa, etcétera, y luego van y los aplican en su... Pero ahí estamos a un asunto, Armando, que me gustaría también que lo pudieras comentar, porque estaríamos entrando entonces a la esencia de la verdadera reforma educativa en este país, que es precisamente su ideología, sus objetivos a largo plazo, en la formación de una nueva cultura, una nueva educación en el país. Y cuando hablamos de estas cosas, tenemos entonces forzosamente también que hablar de ideológicamente, filosóficamente, qué tipo de país es el que queremos, porque ese tipo de país lo vamos a estar comenzando a sembrar y a cosechar en la educación básica, en la educación de secundaria, en la educación media superior, terminar en las universidades. Y esto en este momento choca también con la presencia muy señalada de la iniciativa privada y de la religión católica dentro del sistema educativo nacional. Y aquí como que entramos siempre a un debate que obviamente incluye también el pleno respeto a esta característica que tiene la educación nacional por constitución, que es el laicismo, efectivamente, que es una educación laica. Tendríamos entonces que comenzar a acostumbrarnos y asimilar y a reflexionar que a lo mejor lo que esta sociedad requiere es una educación más... Yo no quisiera mencionar el nombre de socialismo porque todavía esto sigue siendo un grave riesgo aquí en México para que inmediatamente te descalifiquen, pero más humanista, más interesada en desarrollar al ser humano a plenitud por encima de los valores individuales que cada quien tiene, obviamente, y que son respetables. Pero no el individualismo, no el egoísmo. Pero exactamente, entonces, pareciera ser que si no hablamos de esto, del tipo también de formación ideológica que queremos para este país, pues no entramos tampoco realmente a la esencia misma de lo que se requiere desde un punto de vista educativo y en el modelo que tenemos de desarrollo que acaba de ser derrotado el día 1 de julio, que es el neoliberalismo, que es, a final de cuentas, esa es la clave. La línea de conducción hacia el tipo de educación que tenemos en este momento, ¿no? Sí, esa es la clave, porque mira, ese es el tema, precisamente, porque si tú analizas los perfiles de egreso de las universidades y de muchas otras instituciones educativas en donde se forman las personas que van a ir al mercado de trabajo, vamos a llamarle con esos términos, ¿no? Neoliberales, al mercado de trabajo. Sí. Resulta que estas personas tienen una actitud de luego quererse colocar en algún corporativo y empezar a desarrollar su carrera profesional en el ámbito de esta actividad, ¿no? Y entonces, pues obviamente hay profesionistas, sobre todo en el campo de la educación, que surgen de algunas instituciones y que no tienen el menor compromiso social, que ellos quieren ir a trabajar en una gran universidad, en un gran instituto de investigaciones donde ganen mucho dinero y vivir muy bien, ¿verdad? Y si se les plantea la posibilidad de que tienen que ir a educar a una comunidad donde hay... Eso no. Nadie quiere ese tipo de trabajos. Y ahí se invirtieron para la preparación de estos recursos humanos en enorme cantidad de presupuesto. Entonces lo que está detrás de todo esto es precisamente esa carga ideológica de este modelo de desarrollo que se impuso en el país hace 30 años y que ha venido, digamos que, capturando desde el punto de vista cultural a la inmensa mayoría de la población.
Hay que aceptarlo que el neoliberalismo tuvo éxito no solamente en la imposición de los modelos económicos, en las medidas de política económica, sino también en los cambios en la forma de pensar de la gente, que aceptaran sus ideas y sus principios como verdades incuestionables. Claro. No hay de otra, esto es lo que hay que hacer. Y veamos muchos profesionistas de nuestro país que salen con esa actitud. Con esa mentalidad, ¿no? Entonces, la educación, precisamente ahí, lo que tiene que hacer es no solamente invertir más, y no solamente crear más escuelas, y formar más maestros, sino cómo formas a los maestros. ¿Para qué? Para ver qué perfil de egresado de estas escuelas vas tú a crear. Y en vez de estar generando profesionistas o egresados de las escuelas con esta mentalidad dominada por la ideología neoliberal, puedas tú estar desarrollando ciudadanos con pensamiento crítico, que sean capaces de analizar las cosas desde una perspectiva más racional, científica y objetiva, y que puedan en un momento determinado tener criterio propio y cuestionar aquello que se le da por medio por el régimen prevaleciente hasta este momento, como lo dado, como lo que así es y no hay más, ¿no? Y la gente lo acepta, no es capaz de someterlo a la crítica. Sí hay gente que lo hace, pero no es la inmensa mayoría. Fíjate, Armando, comentábamos antes de empezar el programa que se han estado realizando una serie de foros. Usted seguramente está informado, usted está informada de los foros que ha estado organizando el equipo de transición del grupo de quienes van a gobernar a partir del 1 de diciembre con Moctezuma, que es el nuevo próximo secretario de Gobernación, de Educación. Pero han sido foros que han movido multitudes, han asistido 3.000, 5.000 maestros, y no ha habido posibilidades de discutir a fondo la propuesta educativa. Pero se han realizado otros foros, y platicábamos hace un momento de uno que se organizó ahí en la Cámara de Diputados, y participó como ponente de uno de estos foros Enrique Dussel. Dussel pues es un filósofo, historiador, académico muy, muy prestigiado, de origen argentino, que radica ya en México, y planteaba este fondo que estás señalando tú y que también expresó sus inquietudes Javier, de el contenido de la educación. Eso es lo básico. El contenido. Y un contenido que nos identifique como nación, como pueblo, con raíces culturales, con historia propia. Y decía él, aún antes de esta última reforma, la reforma educativa de Peña Nieto, que se va a derogar ya próximamente, aún antes todo el sistema educativo mexicano estaba sustentado sobre bases colonizadoras, ¿no? Con un pensamiento europizante, ¿no? Y dice, sabemos, ponía ejemplos muy claros, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de la mitología griega, quién fue Zeus, pero no sabemos, por ejemplo, cuál es la mitología mexica, los dioses nuestros. Eran ejemplos sencillos, pero el fondo de lo que estaba planteando es que el crecimiento de los pueblos tiene que ver con el conocimiento de su historia, de su realidad, de su geografía, de sus recursos naturales, de lo que necesita para aprovechar de mejor manera esos recursos naturales, y que le van dando soberanía en todos los niveles, económica, alimenticia, le van dando posibilidades de desarrollo científico y le van creando la mayor riqueza que puede tener una nación, que es un pueblo educado, ¿no? Sí, lo que requiere esta educación es un programa que permita romper las cadenas de la dominación cultural en la que estamos ahorita sometidos. Ese es el problema. Por eso es que el perfil de egresado tiene que ser un pensador crítico que pueda someter al juicio de la razón, del análisis objetivo, lo que se está planteando, y que pueda cuestionar las políticas económicas, las políticas culturales, las políticas sociales del régimen, y que participe además en su transformación. No que simplemente se convierta en un operador del programa neoliberal dominante, ¿verdad? O en un reproductor de las relaciones sociales de dominación y de explotación que vivimos actualmente. Entonces, esto es la esencia de la cuestión. Ahora, qué bueno que el gobierno
de transición esté consultando a los maestros y a todos los interesados en el ámbito de la educación para la formulación de la nueva reforma. Lo que ha despertado la inquietud legítima de muchos de los que han participado es ese formato tan rígido con el que se está realizando esta consulta, que impide una verdadera discusión de las cosas, ¿no? Simplemente se ha convertido en tú hablas y yo te escucho, pero no hay diálogo. Es muy poco el diálogo que se establece. Miren, en México tenemos una tradición muy importante históricamente ya, incluso desde finales del siglo XIX, cuando los liberales estaban precisamente peleando por el cambio en la educación que había estado dominada durante siglos por la Iglesia, y que estaban peleando la educación laica, gratuita. Se realizaban congresos educativos o congresos de educación. Hubo varios en el siglo XIX. Yo recuerdo por lo menos unos 3 de lo que he leído, ¿verdad?, que se realizaron, y en donde se reunían maestros, pedagogos y gentes interesadas, intelectuales, y debatían durante días, no unas cuantas horas, y no asignándole 3 minutos a cada quien para que diga algo y que el turno se haga por tómbola. No, pues la gente llegaba y se estaba días discutiendo, porque es un problema fundamental. Entonces yo espero, ¿verdad?, que esta consulta que inicialmente ha hecho el gobierno de transición no se quede ahí, porque sería lamentable que se quedara nada más en estos encuentros, que después se establezcan mecanismos de diálogo con los maestros para ir mejorando constantemente el programa educativo. ¿No? Que no sea una reforma que diga, no, que ya los escuché, de lo que ustedes dijeron, aquí está lo que plantearon, hacemos esta reforma y así se queda, sino que sea una propuesta que esté en revisión permanente, a través de un mecanismo de diálogo constante para su mejoramiento. De otra manera nos va a pasar lo mismo. Ahora, nos vamos a estancar. Eso es en cuanto a los contenidos y el aspecto académico, ¿no? Pero hay un aspecto también muy importante que no podemos pasar por alto, Armando, y que es la rectoría del Estado en la educación y en todos los sentidos, desde la definición de los contenidos, con la participación, por supuesto, de voces autorizadas y de todos los actores de la educación, pero con el ejercicio, con la rectoría del Estado. Y aquí cuando hablo de la rectoría del Estado, me quiero referir a este otro problema que hemos tenido en el país y que se llama CENTE, en su peor cara. No me refiero al sindicato como gremio organizado que defiende los intereses de los trabajadores, y que qué bueno que exista, y presumen de ser el sindicato más grande de América Latina en cuanto a cantidad de miembros que integra. Pero me refiero a ese sindicato corrompido, subordinado por una parte a un régimen priista de corporativismo, ¿no?, y por otro lado subordinado, pero a la vez imponiendo sus condiciones a un Estado que luego parece débil frente al sindicato, que maneja las plazas, que maneja cuotas, que se queda a Elbester Gordillo, la peor cara que podemos presentar ahorita, que conocemos, por mucho que se la maquille y cirugías que se haga, pues sigue representando el peor rostro del magisterio. Pero frente a ese rostro del magisterio también, una parte del magisterio que, si bien es cierto, ha sido muy combativo, ¿verdad?, y se le reconoce las aportaciones que han hecho en ese sentido, y que les ha costado vidas y gente encarcelada, que son los presos políticos de los que ahora se habla que hay que liberarlos con una amnistía. Me refiero a los maestros, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También ahí se han dado prácticas anómalas, indebidas, acuerdos con gobiernos como el de Oaxaca, por ejemplo, para manejar ellos los recursos de la educación, pasarse las plazas, decidir a quién le corresponde o no, justificar el ausentismo laboral, cosas que, quieras o no, por mucho que pretendas defender a la gente y hacerte de la vista gorda, son realidades que saltan a la vista y que la gente las conoce y que no les gusta, la rechazan. Creo que ha sido una de las cosas que también ha impedido que el CENTE, la coordinadora, perdón, la CENTE, adquiera todo el valor moral
reconocimiento moral que debería tener ante la sociedad. Sí, definitivamente pues, se va, en esta nueva etapa que inicia o que inició el 1 de julio, va a requerir que haya cambios muy profundos en la organización sindical de los maestros y yo creo que de todos los sindicatos. La oportunidad ahí está planteada, es una necesidad y la democracia debe ir ganando espacios en estas organizaciones. Y cuando hablo de la democracia, no solamente en términos de la elección de sus dirigentes, sino también en las prácticas al interior de estas organizaciones, porque puede ser que sean muy democráticos y muy asambleístas, en donde la gente puede hablar y discutir durante horas sobre un tema y llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, pero también hay prácticas muy nocivas en donde se utilizan procedimientos coercitivos que afectan la libertad de las personas y que incluso atentan contra la integridad física de las personas. Ha habido muchos maestros que por estar en contra, tanto en una como en otra de las organizaciones sindicales que has mencionado, pues han sido objeto de agresiones, y de represión. Y hay quienes participan con una cuota muy importante de miedo, ¿no? Frente a este tipo de cuestiones y digamos que van obligados a hacer. Sí, claro. Fíjate que de hecho es bien interesante la relación que se va a generar ahora entre el nuevo gobierno y la dirigencia sindical, del máximo sindicato, que es el sindicato, de la máxima organización que tiene el sindicato, pues sigue siendo la número uno desde el punto de vista como organización sindical de toda Latinoamérica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y también con la coordinadora, que también ya se convirtió en uno de los grandes contrapesos dentro del sistema educativo nacional. Y bueno, muchas veces vemos cómo esta perversión entre la relación entre sindicato y gobierno llega a extremos en que tú los debes de saber, Armando. Por ejemplo, en este momento, ¿por qué hay secciones o delegaciones completas que no están apoyando a los maestros en su lucha aquí en este momento? O que no los apoyaron en otras luchas en el transcurso de todos estos años en donde los maestros hemos estado escuchando en las calles, los estamos viendo en plantones, los estamos viendo en manifestaciones, luchando todavía porque les paguen los itineratos, porque les paguen horas extras, porque les paguen sus pensiones, porque les paguen sus fondos de apoyo humanista. Los vemos y los vemos así porque una parte de esa cúpula sindical está dentro del gobierno de Baja California. Tú sabes que muchos comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de las dos secciones forman parte de gobierno porque están trabajando en las instancias de la Secretaría de Educación y Seguridad y Bienestar Social del gobierno del Estado, o en el Instituto de Educación del Estado también, en estas instancias que se crean y se fortalecen después de la famosa descentralización de la educación, en donde el gobierno federal le otorga al gobierno del Estado la responsabilidad también operativa y administrativa del recurso humano. Entonces, cuando te pones a pensar y le pides a un maestro sindicalizado que luche por la democratización interna de su organización gremial, está también el fantasma de que con la mano a la cintura se puede quedar sin trabajo. Y esto no es muy grave a las prerrogativas y prestaciones a las que tiene derecho. A las que tiene derecho. Pero tampoco me gustaría un Estado que estuviera interviniendo en la vida interna de los sindicatos, ¿sí? Diciendo, bueno, ahora me voy a arreglar con estos nuevos dirigentes, o estos son los dirigentes que les conviene. Yo creo que si se comete ese gravísimo error, entonces estaremos viendo... Eso es lo que han hecho los demás. Exactamente, sería todavía un retroceso más. O sea, pedir democratización sindical es también dar quizás nada más la posibilidad de que los maestros puedan acudir a las autoridades laborales, o en el caso de los maestros, porque forman parte del apartado B de la ley del trabajo, ¿no? del sistema de trabajo en este país, deben entonces, ante las autoridades laborales que les correspondan, ante las instancias públicas, deben entonces simple y sencillamente de mantenerse totalmente imparcial, y a quien demuestre tener las mayorías en los contratos colectivos, a esos maestros respaldar. No es función del Estado intervenir en la vida sindical, el problema es que lo ha hecho. Ese es el gran problema. Ese es el problema, que lo ha hecho.
y que esa es una de las causas principales, si no la principal, de la corrupción sindical. Y lo ha hecho a favor de los charros, de los líderes espurios. Obviamente el gobierno ha intervenido en la vida sindical con el propósito de controlar a los sindicatos, ¿no? Y digamos que el problema aquí es el corporativismo. Pero estas prácticas corporativas, ¿verdad?, son las que se deben de erradicar para que pueda haber democracia sindical, y debe de combatirse el corporativismo de derecha y ojo. Claro, los de izquierda, claro. Y de izquierda, claro, porque lo comentó Olga hace un momento, ¿no? Hay maestros que dicen, es que, espérense, ¿no? Esta organización, refiriéndose a la CENTE, también tiene prácticas corporativas. Mafiosas, claro, incluso. Sí. También coercitivas. Coercitivas. Claro. ¿No? Más dignas de un facho italiano que de una organización sindical, ¿no? Así es, claro. Democrática y de izquierda. Totalmente bueno, de acuerdo. Ahí las bases tienen que tomar cartas en el asunto. Y a mí me parece muy importante que se hayan modificado los mecanismos a través de los cuales ahora los sindicatos van a elegir a sus dirigentes. Ahora el voto dentro de los sindicatos va a ser un voto secreto, ¿no? De tal manera que nadie pueda ver por quién voté yo y como consecuencia de ello tener represalias. Claro. Porque una práctica muy común en los sindicatos mexicanos, ¿verdad?, es de que la votación por los dirigentes es a mano alzada. Y si yo te veo que no votaste por mí, aguas, porque mira, te estás pidiendo esto y tienes derecho a esto y el permiso y la hipoteca. Si tú no votas por mí, se acabó. Esas son las cosas que sí puede y debe legislarse. Y no es tanto el gobierno, sino la Cámara. La Cámara. Sí. El Congreso. Ajá. Y cuando dice Andrés Manuel, el charrismo sindical se va a acabar, pues solamente damos crédito a esa afirmación si las cámaras legislan en un sentido de la protección de la democracia interna en los sindicatos, y luego, ya cuando se lleve a la práctica, hay también mecanismos y recursos del propio Estado a petición de los trabajadores para que sean sancionadas las violaciones a la democracia interna, ¿no? Y por lo otro, ser muy respetuoso de las decisiones de las bases, me estoy refiriendo al gobierno, para que aquellos dirigentes que las bases elijan democráticamente, bueno, pues sean los interlocutores del Estado, ¿no? Y no mis preferidos. Sí, claro. No nada más también depende todo del legislativo, o sea, sí, tiene que legislar. De hecho, es muy probable que tanto Constitución como leyes secundarias en materia educativa contemplen esto, ¿sí? La autonomía plena de los sindicatos para elegir a sus propios dirigentes. Pero, por otro lado, existen también procuradurías y tribunales del Poder Legislativo, perdón, del Poder Ejecutivo, que están directamente también a favor o en contra de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? De darle o no darle la razón a un grupo de maestros o de otros trabajadores que eligen democráticamente, y ahí les tumban sus resoluciones, o que esos maestros inconformes se van a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia, una de dos, o se lava las manos o dicta sentencias que vienen a consolidar este imperio, estos cacicazgos sindicales y la perpetuación de estos líderes chavos. Por eso es tan importante, ¿verdad?, ¿no?, que el Ejecutivo que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, sea muy cuidadoso en respetar la autonomía de los poderes, la división de poderes, ¿no? Y que por el Ejecutivo tenga su área muy especial, pero que en este caso el Poder Judicial, ¿verdad?, los jueces, tengan la autonomía, tengan la independencia con respecto al Ejecutivo para poder dictar sentencias en estricto apego a la ley y no por consigna. Porque lo que ha sucedido es que, bueno, en el caso, por ejemplo, de los tribunales laborales, que ya sabemos son tribunales que están dentro de la esfera del Ejecutivo, ¿no?, las famosas juntas de conciliación, que dependen de la Secretaría de Trabajo, que por cierto van a desaparecer, lo que me parece a mí algo que pudiera ser muy positivo, ¿no? Claro. Y que los asuntos, las controversias se diriman en los tribunales, ¿no?, y que los tribunales sean autónomos del Ejecutivo. Entonces ahí es donde el Ejecutivo va a demostrar que realmente quiere cambiar las cosas, ¿no? Claro. Si el próximo gobierno
respeta la autonomía del Poder Judicial, me parece que vamos a avanzar mucho en ese tema. Sí, y creo que desde los últimos gobiernos de lo que le llamábamos los tecnócratas, ¿verdad? Y que era el avance de esta corriente dentro del priismo, que estaba dejando el nacionalismo revolucionario y yéndose a la tecnocracia. Desde esos últimos gobiernos hasta todos los que van neoliberales de la Madrid para acá, se llevó a cabo una política de desmantelamiento de la organización sindical. Sí. Sí, han desaparecido importantes sindicatos, les han quitado fuerza de mil maneras y las organizaciones sindicales ya no son lo que fueron en otro tiempo, aún con todos los vicios y fallas que tenían. Pero creo que hay ahorita 3 pilares muy importantes como para, de ese piecito, como si fuera una maceta, como si fuera un árbol, ¿no? De ese piecito que quedó en vida, poder darle frondosidad de nuevo, ¿no? A ese árbol del sindicalismo. Y estos 3 pilares, en mi opinión, yo no sé qué piensen ustedes, pero son precisamente el recién firmado convenio con la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 89, que los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto se negaron sistemáticamente a firmarlo, y se firmó hace poco, que es el convenio a la libre asociación sindical, es la libertad sindical, porque antes entrabas tú a trabajar a cualquier X empresa y estabas obligado, a veces ni cuenta te dabas y ya aparecías afiliado al sindicato de la CNC, de la CTM, de la CROC, de lo que fuera, y tú ni cuenta, pero ya era automático, tenías un trabajo, estabas obligado a pertenecer a esa organización sindical. Entonces, la libre sindicalización por una parte, y por otro lado, el que se respete el derecho de los trabajadores a firmar contratos colectivos, ¿no? Que está establecido en la ley, pero que fue de lo que estuvieron desmantelando, ¿no? Ya se estaban haciendo los convenios individualizados entre el patrón y el trabajador. Outsourcing. Y además, a veces ni siquiera contemplaba ninguna prestación, ¿no? Simplemente te contratan por honorarios y ya no te da ninguna prestación en la empresa. Todo eso, por ejemplo, se puede ahora echar abajo legalmente a partir de este convenio 89 que protege el contrato colectivo de trabajo y la libre organización sindical de los trabajadores. Ese es un pilar. El otro, yo estoy de acuerdo contigo, Armando, la desaparición de esas entelequias que son las juntas de conciliación y arbitraje, y que nada más han servido, como dice el dicho que se decía, que se gritaba en las manifestaciones, charro, gobierno y patrón, un solo cabrón, se decía, y es que es cierto, el trabajador tenía que enfrentar a su líder espurio, al patrón, ¿verdad? Y al gobierno, que a través de las juntas de conciliación y arbitraje siempre les daba la razón a los patrones. Entonces creo que la desaparición de las juntas de conciliación es un éxito, debe ser un éxito para la democracia de la vida laboral. Y la otra cuestión que tú mencionaste también, este compromiso que estableció Andrés Manuel de que las elecciones de los dirigentes sindicales tendrán que ser en voto secreto, universal y secreto. Creo que son 3 medidas que sientan las bases para transformar. Y esto va a permitir que, volviendo al tema de la educación, este sindicato de maestros, que es tan grande y poderoso como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pueda entrar en un periodo de auténtica democratización, y que veamos en un futuro, ¿verdad?, si así las cosas se dan, que hay una unificación dentro del sindicalismo magisterial, porque ya las razones de la división van a desaparecer, que es la antidemocracia, la subordinación al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues que las corrientes dentro del sindicalismo formen parte de una misma organización sin renunciar a sus principios ideológicos, pero que la lucha se dé democráticamente al interior de una sola organización. Estamos por terminar. Sí, ahí está. Ahí está el balón. 1 hora con 11 minutos. Me gustaría mucho darle salida a algunos de los comentarios, saludar a las personas que han estado con nosotros acá, la audiencia de Cuatro Vientos. Por ejemplo, para empezar, quienes han estado con nosotros,
por ejemplo, Strawberry Clericot, así se llama este usuario. Liz Cruz, también muchas gracias, como a Rosy Eaton, que también está con nosotros. José Ciprián, muchas gracias, José. Lauro Acevedo, maestro poeta. Mali, ¿cómo se llama esta joven de la MU? Bueno, me acuerdo. José Ciprián dice: justicia a los profesores y cárcel a Corrupto y sus secuaces. Te manda saludos, estimado José, muchas gracias, Armando. Rosy Eaton, indignante sin duda alguna, ha sido la situación presente, un pago que debió realizarse más tardar el día 31 de octubre a todos los pensionados y jubilados del Iztecali. Es fecha que aún no se lleva a cabo. Lo anterior es producto sobre todo de una perversión, una perversa y corrupta administración de Francisco Vega de la Madrid. Y ahí sigue con un mensaje bastante largo. Muchas gracias. Mali dice: me uno al clamor de los profesores, quienes con sacrificio mayor prestaron sus invaluables servicios a la educación de la patria, incluso en aciagos momentos de tensión guerrera. Invoco a los poderes centrales, llámese presidente, trabajadores, legisladores, para que hagan un acto de justicia, se reentreguen los valores que se deudan a los maestros. Clau Flores, ¿qué tal, Clau? Muchas gracias por estar en el programa. También a la maestra Tete Manríquez Peña, muy amable también por estar presente acá. Comentarles, amigos y amigas, que ya les decíamos cuando arrancamos el programa, el gobierno del estado emitió un boletín hoy a las 10 de la mañana diciendo que está depositando este día los cheques para los maestros que están actualmente en paro, la sección 37, el CENTE, el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, y el 7, el sindicato el 7, que también reúne un número importante de maestros que están en este momento peleando por estas casi 420 millones de pesos que les adeuda por lo que corresponde al mes de octubre en su pensión. Ya se supone que están depositados ese dinero, pero se va a tener que esperar hasta el día de mañana para cobrarlo. Esto ya también se hizo un pronunciamiento por parte de la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo. Ya ustedes saben, maestros es la secretaria general del sindicato de la sección 37. Dice que ante este anuncio del gobierno del estado de que está pagando este día a los maestros jubilados y pensionados del CENTE, se levantará el paro hasta verse reflejado su pago en la nómina. Esto es muy importante. Yo en este momento no puedo levantar el paro con solo recibir promesas de que hoy o mañana van a pagar, comentó la maestra, ¿no? Sí. Y que pues no se va a abandonar la lucha. Y esto, amigos y amigas, pues hay que recordar, hoy también en la mañana estuvieron maestros de la sección 2 del sindicato aquí en Ensenada, y ellos pues tomaron las oficinas del sindicato, porque el sindicato, su dirigencia sindical, pues los ha dejado ahí abandonados. A ellos, recuerden, mis queridos maestros que están en paro, a ellos no les pagan también prestaciones relacionadas con los recursos que se les... La pensión de jubilados. Para darles así su pensión o su jubilación, amigos y amigas, desde el día 20 de octubre no les han dado este apoyo. Y estos también, al igual que ustedes, es un problema de todos los días en los últimos 6-7 años aquí en Baja California. Bueno, hoy... Pues yo por mi parte concluyo, Javier, también señalando que nos han estado escribiendo algunos maestros, entre ella Alicia Villarino, la maestra Tete Manríquez, diciéndonos que ellos van a continuar el plantón, no confían en las palabras de que ya recibieron el dinero y se los van a entregar. Como lo dijo aquí en la mañana Carmen Dávila, Araceli y Jesús Ochoa, que dijeron: nosotros hasta tener el cheque en la mano y cobrado ya en el banco, vamos a creerle al gobernador Francisco Vega, de otra manera no. Así es. Armando, comentario final. Simplemente señalar que estamos en el umbral de una transformación muy importante en materia educativa, que esperemos que no solamente se circunscriba al aspecto formal de la reforma, sino que también tenga implicaciones en la vida sindical de los trabajadores de la educación y en un mejoramiento de sus condiciones laborales, no solamente en términos de la infraestructura educativa, sino también en incrementos en los salarios de los maestros
y en los apoyos necesarios para que todos los maestros que ya están jubilados no tengan que pasar por una situación como la que han pasado en esta ocasión. Claro. Y que los maestros vuelvan a tener, que recobren ese prestigio social del que gozaron durante tantos años en México, ¿no? Y que el neoliberalismo se encargó de echar abajo. Así es, que el maestro vuelva a tener un nivel de vida económica con un salario decente que les permita dedicarse a eso, a la educación, y no andar dando clases en un ratito, en otros ratos andar vendiendo burritos o vendiendo cosméticos, o estarse empleando en horas libres en 1 y 1000 escuelas privadas, ¿verdad? Donde les pagan una bicoca, pero que lo tienen que hacer para poder completar el gasto, ¿no? Entonces creo que es el momento ya de recobrar algunos niveles buenos en lo económico, en lo moral, en lo social y, por supuesto, como dice el maestro Duarte, en lo sindical, pelear una vez más y ahora por la buena, por el triunfo en la democracia sindical que tanta falta les hace, ¿no? Así es, claro, claro que sí. José San Ciprián dice finalmente también esto, dice, lo importante es no bajar la guardia, la lucha magisterial sigue. El profesor Javier Gutiérrez es quien tiene la verdad, no María Luisa Santoyo. Ella es puro circo por un hueso y dice que no les den atole con los dedos a los maestros, no más simulaciones. Bueno, pues con esto, amigos y amigas, damos por terminado el día de hoy nuestro programa. Una mala noticia para quienes conocieron al obispo José Fortunato Álvarez Valdés. Nos está informando el periódico La Crónica que hoy al mediodía falleció allá en Gómez Palacio, en Durango, donde ya estaba radicado. Él estuvo aquí en Mexicali, él es mexicalense, era mexicalense, falleció hoy en la mañana y bueno, pues expresamos obviamente condolencias para los familiares de este obispo. Y bueno, en torno al caso de las elecciones en Estados Unidos, renunció ya Jeff Sessions, fiscal general de los Estados Unidos, ¿sí? Lo asume de manera temporal Matthew Winter y también, amigos, lo que pasa es que Jeff Sessions se consideraba que era el halcón que impulsó a Donald Trump a la presidencia. Sí. De ahí la importancia. Después del resultado electoral, creo que Donald Trump no quedó muy satisfecho. De hecho, ya está anunciando también Donald Trump que va a buscar financiamiento privado para el muro. Imagínate nada más esto. Y tuvo un pleito ahí en una rueda de prensa Donald Trump con un periodista de origen latino, allá del CNN. Incluso le quitaron el micrófono para callar al periodista. ¿Cómo ves? Bueno, pues, debían de decirle a Slim, perdón, a Trump lo que le dijeron a Slim, pues que él financie el muro, ¿no? Pues tiene con qué pagar, pues que lo paguen. Así es, claro. No, ese muro ya, bye bye, ¿eh? A ese muro, bye bye. Sí. Bueno, Galicia, la batiseñal. La batiseñal, 4 vientos. La cuatriseñal, 4 vientos, periodismo en red. Gracias por su atención, compartan nuestro programa y aquí nos vemos mañana en una transmisión más. Muchas gracias, amigos, muy amables por todo, 4 vientos. Que descansen.